correspondiente al 30 de septiembre de 1959. La clase que vamos a escuchar corresponde al día miércoles 30 de septiembre de 1959 y corresponde al cursillo de Sociología Avanzada que edita el doctor François Bourricot. ¿Está listo? Sí, bueno. El título de la clase de hoy será pues violencia y astucia en las sociedades industriales. Hemos transcurrido más o menos la mayor parte del camino que habíamos decidido seguir. Y hemos llegado anoche a una conclusión interesante sobre la transformación en el estilo del mando en las empresas industriales. Hemos visto que el principio jerárquico del mando ha sido poco a poco sustituido por el principio de una dirección colegial y que esta transformación ha implicado o ha producido bastante cambio en el clima o en la atmósfera cultural de la empresa. Por supuesto, siguen muchas empresas que son regidas según el criterio, según el principio, digamos, jerárquico y autoritario del siglo pasado. Pero por lo menos lo que hemos descrito anoche es una tendencia es una tendencia muy notable en la actualidad. Y esta tendencia debemos agregar esta nueva observación es muy claramente recalcada, muy claramente subrayada en los trabajos de los teóricos y en la ideología dominante de las sociedades industriales. ¿Qué entendemos por ideología de las sociedades industriales? Designamos la representación más o menos espontánea que dicha sociedad tiene de sí misma y que pretende dar a sus miembros. En esta forma, la ideología es una estilización de la estructura social, aparece como una estilización de la estructura social que tiene valor normativo para los miembros de dicha sociedad. Por consiguiente, si decimos que adentro de las sociedades industriales contemporáneas el principio de la dirección colegial con los métodos subsecuentes de persuasión y negociación constituye el patrón cultural o la expresión ideológica de la realidad social. Eso quiere decir que dicha sociedad se empeña a tratar de conseguir que sus miembros molden sus relaciones de autoridad según este criterio de dirección colegial. Y si revisamos la literatura, sea la literatura de los teóricos de la administración de las empresas, sea la literatura espontánea de los jefes de empresa, los discursos que pronuncian los jefes de empresa en las asociaciones como los Rotary, los Lions Club, etc., nos damos cuenta de que estos dos métodos de persuasión y negociación son presentados, digamos, como las pautas y las normas de las relaciones pacíficas adentro de una sociedad industrial. Y ahí, o aquí, mejor dicho, tenemos que agregar nuevos elementos. Esta insistencia en considerar las relaciones de autoridad
según el criterio de la negociación y de la persuasión, esta insistencia se, se, se fortalece con dos consideraciones o con dos grupos o categorías de consideraciones. De un lado hay lo que podríamos llamar la fuente ideológica tradicional, que representa la negociación y la persuasión como los métodos moralmente correctos para resolver los problemas sociales, en contraposición con los métodos de imposición o de imposición, de dictadura, de fuerza más o menos militar, que es representado, que es descrito como la solución incorrecta, la solución inmoral a los problemas de autoridad. Eso es la fuente tradicional y no desarrolla, no desenvuelve conceptos muy nuevos. Pero en el mismo tiempo se nota que esta insistencia en considerar los métodos de negociación y de persuasión como los únicos métodos correctos, esta insistencia se fortalece, se robustece también al sacar o al deducir, o mejor dicho, al presentar estos métodos como los únicos correctos del punto de vista de la ciencia, como los únicos métodos que sean correctos de un punto de vista de las ciencias sociales. De modo que hay dos referencias, dos fuentes. Hay la fuente tradicional que podríamos calificar de fuente moral y ética, y hay una fuente nueva, o que tiene ahora mayor importancia, que ha recibido mejor acogida, que presenta estos métodos como métodos científicamente correctos, porque serían basados, descansarían sobre una apreciación correcta de la, entre comillas, naturaleza humana. A esta segunda fuente se debe aparentar los trabajos que han sido producidos, sea por pedagogos, sea por especialistas en relaciones humanas. Todos, pedagogos como especialistas en las relaciones humanas, insistiendo sobre lo que ellos llaman la excelencia del método democrático para resolver los problemas de autoridad. Y se puede decir que esta afirmación constituye una de las bases más aseguradas, más acertadas de la ideología del mando en nuestras sociedades industriales. ¿En qué consiste esta afirmación? Yo creo que el grupo de estudiosos que tal vez han más y mejor insistido sobre este problema son el mismo Kurt Lewin y sus discípulos. Y de ellos ha venido un conjunto de presuposiciones y de convicciones que alimentan las varias escuelas, sea de pedagogos, sea de especialistas en relaciones humanas, de que estábamos hablando. El trabajo clásico al respecto es un trabajo
de dos sociólogos norteamericanos, Lepet y White, todos alumnos de Lewin. Este trabajo se puede resumir en una forma bastante sencilla y toma como punto de partida el problema de determinar cuál es el método de gobierno más satisfactorio y más eficiente para un grupo de individuos. Es decir, la preocupación de estos autores es tratar este problema de la eficiencia del gobierno en un marco experimental. ¿Y cómo van a conseguir los resultados o las deducciones que ellos están buscando? Consideran ellos como tres grupos de niños, y eso constituye evidentemente una restricción a la generalidad de su propósito. Tres grupos de niños que tienen entre 12 y 15 años y que se dedican a actividades de recreo. Estos grupos son lo más homogéneos que se puede. Son homogéneos en cuanto a la inteligencia, en cuanto a las disposiciones psicológicas y en cuanto a las relaciones interpersonales que se manifiestan adentro del grupo. En otros términos, no hay un grupo A que sea compuesto de individuos muy inteligentes y un grupo B de individuos pésimos y poco adelantados o despiertos. Los tres grupos son iguales en este respecto. Tampoco hay un grupo en los cuales todos los individuos serían buenos amigos y otro grupo en los cuales las relaciones serían pésimas y las tensiones más fuertes. Estas variables han sido equiparadas. ¿Cuál es, pues, la diferencia o cuál es el elemento que varía si todos los demás factores han sido mantenidos constantes? El elemento es precisamente el tipo de lideranza, el tipo de autoridad. Supongamos que en cada uno de estos grupos un individuo que llamamos el monitor, el jefe o el director, un individuo distinto esté en cargo de dirigir este grupo por un periodo determinado de tiempo. Y supongamos que este monitor tenga la oportunidad de dirigir a torno cada uno de los grupos, de tal forma que cada uno de los grupos tenga la oportunidad de conocer cada uno de los líderes. Supongamos también que los tres líderes hayan sido escogidos en una forma tal que las diferencias psicológicas sean nulas, que se trate de individuos muy comparables en cuanto a sus disposiciones psicológicas, que por ejemplo no haya un líder que sea un líder muy bullicioso y otro que sea muy pacífico o muy blando y otro que sea muy violento, que las características psicológicas sean iguales. Ahora el experimentador va a dar unas instrucciones a estos líderes y estas instrucciones constituyen la definición del tipo de autoridad o de lideranza. En el primer caso se tratará de un líder en forma democrática. ¿Cuáles son los métodos o los procedimientos del líder democrático? Bueno, él tiene como instrucción de interferir lo menos que se pueda con el desenvolvimiento o el desarrollo espontáneo de la actividad del grupo.
Él, por ejemplo, podrá proporcionar informaciones y podrás hacer sugerencias. Podrá conducir los individuos o los niños en los caminos más convenientes para que las actividades del grupo sean provechosas. Pero tratará de nunca imponer sus propias soluciones. Tratará de dirigir la discusión, de encauzar la discusión, pero nunca de imponer sus soluciones antes de la discusión. Ahora, ¿cuál es la política definida para el líder autoritario? Él tendrá como objetivo de imponerse lo más que se pueda, de al riesgo de interferir continuamente con la vida del grupo. Por ejemplo, de interrumpir una actividad que ha sido ya empezada por los alumnos y de orientarlos hacia otros caminos sin que ellos hayan aceptado o hayan formulado un deseo comparable. Un tercer tipo de líder es definido por una tercera política. Se trata de lo que Lippert y White llaman el líder laissez-faire líder, el que no interviene, y se distingue a la vez del autoritario y del democrático. Se distingue del democrático, del autoritario, en el sentido que nunca interfiere, mientras que el democrático interfiere de vez en cuando, presenta sugerencias, hace propuestas. El laissez-faire líder tiene como norma o como pauta de contestar si es preguntado, de proporcionar informaciones si es que los muchachos le piden, pero de quedarse afuera o de quedarse al margen del grupo si no es directamente interrogado o si nadie le pregunta nada. ¿Cuáles son las actividades del grupo? Son actividades, hemos dicho, de recreo, pero estas actividades han sido definidas en una forma que permita cierta medición de la eficiencia del grupo, cierta comparación entre la eficiencia de los varios grupos. Por ejemplo, los muchachos que se dedican a actividades de recreo van a construir o a edificar unas cuantas casitas, hacer tal o tal trabajo, y eso será una pauta para medir la producción del grupo. Si es que tal grupo produce más casitas o produce en mayor cantidad tal clase de objetos, eso es la indicación de que la producción física del grupo B es mayor que la producción física del grupo A. Bueno, eso permite evidentemente una comparación muy sencilla entre los varios grupos, pero eso concierne solamente el aspecto físico, la producción física de los grupos. Y este aspecto objetivo no basta para definir o para evaluar la actividad del grupo. Hay un elemento, no solamente hay un elemento objetivo, sino también hay un elemento subjetivo, que es el grado de satisfacciones que cada uno de los grupos, bajo sus varios líderes, disfruta y saca de su actividad. ¿Cómo se puede medir
este grado de satisfacción. Hay también dos procedimientos posibles. Hay un procedimiento que sería objetivo, que sería una mera descripción de comportamiento. Por ejemplo, si en el grupo A hay muchas tensiones, eso se puede notar en la forma en la cual los individuos se portan unos frente a otros. Por ejemplo, si hay muchas pelea interna, o por ejemplo, si hay expresión, sea abierta, sea reprimida, de hostilidad hacia el líder. Esos son elementos objetivos que la observación del comportamiento permite determinar. Y también viene un segundo método que consiste en preguntar a los integrantes de los varios grupos cómo les ha parecido, cómo lo han pasado, cómo han apreciado las varias sesiones que han conocido bajo varios líderes. Y, por ejemplo, se puede plantear estas preguntas una vez que la serie de sesiones o la serie de reuniones se haya acabado. En este caso, tendríamos elementos a la vez objetivos y a la vez subjetivos para apreciar el grado de satisfacción de los varios grupos bajo sus varios líderes. Y podemos, además, comparar los resultados que conseguimos por este método con los resultados que conseguimos por la medida de las cantidades físicas producidas por los varios grupos bajo estos varios líderes. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? La conclusión es que bajo un líder democrático, un grupo determinado consigue o obtiene la mejor producción y el más alto grado de satisfacción. Y que bajo un líder laissez-faire, podríamos traducir no intervencionista, el grupo consigue el grado más bajo de satisfacción y el grado más bajo también de producción. Mientras que la posición del grupo bajo el líder autoritario es una posición intermedia. No es tan elevado el grado de satisfacción que en el caso del gobierno o del estilo democrático, pero es más elevado que en el caso del líder no intervencionista. Además, podemos agregar unas cuantas observaciones interesantes. Mientras que, en cuanto a la clasificación o a la evaluación de los dos estilos de gobierno, autoritario y no intervencionista, hay un acuerdo casi general entre los muchachos. Al revés, en cuanto al método autoritario, hay una discrepancia muy notable en el juicio de los participantes, de los que integraron el grupo. Es decir, toda la gente está de acuerdo, más o menos, para estimar que el mejor tipo de gobierno es el gobierno democrático. Y todos están de acuerdo para colocar al pie de la lista el sistema no intervencionista. Pero en cuanto a la apreciación del gobierno autoritario, hay una escisión y no hay una mayoría bien nítida ni bien clara. Hay muchachos que reaccionan en forma muy enérgica y que rechazan el procedimiento autoritario. Hay muchachos que lo consideran como lo mejor, y hay una tercera categoría
que lo considera como, si no como lo mejor, por lo menos como preferible a la solución no intervencionista. Pero de todos modos, de estos análisis, Lippert y White sacan la conclusión que lo que ellos llaman democracia es la forma de gobierno más eficiente y más satisfactoria. Es este hallazgo, esta observación se entiende mejor cuando uno la une o la vincula con los trabajos anteriores de Lewin. Lewin explica la superioridad del gobierno o del método democrático con razones puramente psicológicas y pretende que las razones psicológicas que vamos a analizar bastan para explicar que esta forma de gobierno sea más eficiente y sea más satisfactoria. Bueno, ¿por qué es más eficiente y más satisfactoria? Al fin y al cabo, porque las operaciones realizadas en el grupo pueden ser entendidas y comprendidas por los individuos que integran el grupo. O en otros términos, la eficiencia del proceso democrático se vincula al hecho de que este procedimiento democrático permite una comprensión continua de las varias etapas que constituyen el proceso de la acción colectiva. Y al revés, si el método autoritario es malo, no consigue buenos resultados. Es precisamente por la interferencia continua del jefe que impide que los individuos puedan seguir, puedan abarcar el continuo o el conjunto de la acción, de tal manera que cada etapa, siendo discreta, desconecta con las que las preceden y las que las siguen, ellos se encuentran en una situación un sentimiento de ser perdidos, de no entender y de estar sujetados a una obra cuyo sentido les escapa. El extremo de esta situación se encuentra cuando la tarea viene a ser impuesta sin que el individuo pueda entender lo que se exige de él y pueda comprender el sentido de los actos de la acción que está realizando. Y ustedes ven que este análisis psicológico podría ser utilizado también para explicar ciertos defectos que señalamos antes en el análisis del trabajo en cadena, como decimos, del trabajo en serie. La frustración básica del trabajador colocado en tal situación es precisamente que no entiende ni puede entender exactamente lo que está haciendo. El proceso democrático es un proceso que permite un entendimiento completo, total, de todos los participantes al proceso que están realizando. Si así definimos el proceso democrático, podemos concluir que es el proceso más eficiente y más satisfactorio. La raíz de la tesis de Lewin y de estos señores se debería buscar, el fondo se debería buscar en ciertos análisis clásicos
de la teoría de la psicología de la forma. Hay buenas formas, hay malas formas. Y las formas buenas, que pueden ser percibidas como un conjunto, animan al sujeto a una acción. Es decir, que la calidad de la acción es ligada con la calidad intelectual o perceptual del objeto o del proyecto que se está realizando. Y es, creo yo, el argumento básico de Lewin y de sus discípulos. Pero este análisis resulta bastante abstracto. Este análisis considera una situación en la cual todos los aspectos de la acción colectiva pueden ser comprendidos por los que se dedican a realizarla. Evidentemente, esta situación no puede ser realizada, sino cuando se trata de tareas o de trabajos muy elementales, muy sencillos o muy bien adaptados a la inteligencia o al nivel de competencia de los integrantes del grupo. Hemos notado que que Lipeteway presentaban su grupo como un grupo de niños o de muchachos dedicados a actividades de recreo. Eso nos plantea problemas de interpretación, de comprensión muy complicadas. Es decir, las varias etapas que constituyen el proceso de edificar una casita en madera o de construir, de producir tal o tal clase de juguete. Eso es una tarea bastante sencilla, bastante elemental, que puede ser comprendida sin dificultad. De otro lado, que es una ventaja más que se da los autores, se trata no de unas tareas impuestas, sino de actividades de recreo, es decir, de actividades en las cuales hay una apetencia o hay un deseo espontáneo de cumplir. No se trata, pues, de tareas impuestas como faenas, como podría ser, por ejemplo, el caso del trabajo industrial. En tal manera que esas varias restricciones limitan considerablemente el valor y la pertinencia de los análisis de Lipeteway. Pero una cosa interesante es darse cuenta que estos procedimientos han sido presentados como el tipo ideal, como la norma, como el modelo o la pauta de todas actividades, en todas las actividades, en todos los sectores o en todos los ramos de la vida social. Han salido o han empezado con el análisis de una situación bastante elemental, bastante sencilla, y han tratado de generalizar sus resultados y de presentar recomendaciones que serían, en su concepto, aplicables a situación mucho más compleja. Las famosas teorías de relación humana, de relaciones humanas en la industria, han sacado mucho de estos análisis. Hemos referido una vez ya a estos estudios de sociología industrial conocidos bajo la denominación de relaciones humanas en la industria. Hemos notado que estos autores muchas veces suponen que la conciliación de los intereses puede realizarse bajo la condición de que los varios grupos de intereses se pongan acepten discutir y acepten
comparar sus discrepancias. Pero ahora tenemos otra característica para definir esta misma tendencia. Podemos decir que la tendencia de las relaciones de esta escuela, de este grupo de estudiosos, considera que la democracia, entendido en el sentido de una comprensión perfecta del proceso o de la actividad social, es el método de gobierno o de mando de los hombres el más eficiente y el más satisfactorio. Ahora, la cuestión bastante interesante que se podría examinar y que se podría plantear sería saber hasta qué punto este modelo ideal está realizado en la actualidad y especialmente en el campo de las relaciones industriales. Uno de los autores norteamericanos más recientes que ha tratado de hacer una comparación más metódica es un señor Mayer, en un libro tal vez traducido al castellano bajo el título de Human Relations in Industry. Y en este libro, Mayer analiza varios procesos y hace varias recomendaciones que permiten darse cuenta de las dificultades y de las limitaciones de los análisis de BTY. Si es que un proceso para ser eficiente y satisfactorio debe ser íntegramente entendido y comprendido por los individuos que están en cargo de realizarlo. Una de las recomendaciones básicas de los managers o de los dirigentes en la industria es multiplicar los contactos y proporcionar la mayor cantidad de información que se puede a su gente. Y allí, o aquí mejor dicho, encontramos de nuevo esta insistencia sobre la información que señalamos anoche. Pero ahora entendemos mejor por qué hay tanta insistencia en la necesidad de la información. Es que sin información, lo que se espera o lo que se exige de la gente no puede ser comprendido, no puede ser entendido, y que por consiguiente la calidad de la acción colectiva va a ser mediocre. Necesidad de información, necesidad de contacto, necesidad de persuasión y de acuerdo explícito entre la dirección y los varios grupos interesados en el proceso de producción. Aquí podríamos citar una serie de análisis sobre trabajos que ilustrarían lo que estamos analizando ahora. Supongamos que, y eso es un problema que se encuentra cotidianamente en la industria, supongamos que los técnicos muestren que un método de producción dentro de un taller viene a ser demasiado complicada y que tiene que ser cambiada. El famoso Thinking Department de Taylor, el departamento de los ingenieros, sugiere un cambio, una transformación técnica adentro de un taller. ¿Cuál sería la solución democrática? ¿Cuál sería la solución autoritaria? La solución autoritaria sería imponer el cambio después
de que este cambio haya sido juzgado como conveniente por los peritos o los técnicos. ¿Cuál sería la solución democrática? La solución democrática sería no hacer nada sin consulta previa con los obreros y sus representantes y tratar de convencerlos de que este cambio no solamente no pone en peligro sus intereses, sino que les conviene a ellos también. Hay casos en los cuales eso puede ser conseguido en una forma bastante sencilla. Hay casos en los cuales el cambio técnico puede ser introducido sin que nadie tenga que pagar para el pato, sin que nadie tenga que temer una reducción en sus sueldos o en su pago. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, habrá dificultades y problemas. Dificultades porque será necesario que los individuos que trabajaban hasta la fecha adentro de tal taller acepten de mudarse a otro. Habremos reducido la cantidad de trabajadores que se dedican a tal tarea. Evidentemente, y eso es la recomendación clásica de estos autores, evidentemente si la introducción de esta innovación técnica reduce el empleo, o en otros términos, provoca desocupación, es mejor no introducir esta innovación. O, por lo menos, es mejor no introducirla, sino en tiempo en los cuales el obrero tendrá una chance bastante fuerte de conseguir trabajo en un nuevo empleo sin perder mucho tiempo ni mucho dinero. Pero en la mayoría de los casos nos encontramos en una situación ambigua. En la mayoría de los casos, la empresa está en condición de seguir proporcionando trabajo al empleo, pero no en el mismo papel, no en el mismo puesto. Y se plantea, por consiguiente, un problema de cambio, de nueva afectación, de formación del obrero a un nuevo puesto de trabajo. Aquí vienen los procedimientos típicamente democráticos: información, persuasión y, por fin, acuerdo general entre los directores y los obreros. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son las dificultades de tal procedimiento? ¿Cuáles son las razones que hacen que esos procedimientos son al fin y al cabo de uso bastante limitado? La dificultad máxima es que informar y convencer toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, y eso representa en ciertos casos, en ciertas situaciones, una pérdida de tiempo, una obligación que no puede ser asumida por la dirección de la empresa. Y toma tanto más tiempo que las actitudes, las resistencias de los obreros son más fuertes, o que las pretensiones de las empresas que han organizado el cambio son más radicales y más intransigentes. De tal manera que la limitación, los límites, mejor dicho, de este método están son fijados por la misma dificultad
de tratar racionalmente todos los problemas que se plantean antes de la colectividad. Y podríamos decir, para resumir este argumento, que si todos los problemas sociales fuesen de una naturaleza que permita una solución y un examen racional, un examen y una solución en forma metódica de ellos, tal vez la solución de Lepete White sería la más eficiente o la más satisfactoria. Pero es muy fácil darse cuenta de que si en vez de la situación que ellos han escogido, situación que no implica peligro, que no implica ansiedad, que no manifiesta ninguna tensión particular, situación también que manifiesta, que contiene o que abarca una serie de tareas bastante fáciles, de comprensión fácil, si en vez de esta situación que ellos han arbitrariamente definido, nos encontraríamos en una situación de peligro, en una situación en la cual el grupo fuese amenazado directamente, fuese en un sentimiento de urgencia y de crisis. Muy probablemente los resultados serían muy distintos y la calificación o la excelencia otorgada al método democrático sería evidentemente, no le sería muy probablemente concedida. Si en vez de una situación de paz, digamos, de normalidad, como la que analizan Lepete White, tenemos una situación de crisis, de suma tensión, muy probablemente los individuos van a preferir el método autoritario que les permita salir de apuro y que les permita mantener su unidad, su cohesión, aún su existencia individual, mientras que los plazos, las demoras, las discusiones, el proceso interminable de la persuasión y de la negociación que caracteriza el procedimiento y el método democrático, en vez de ser eficiente, podría ser en situación de crisis contraproducente, y en vez de ser satisfactorio, podría ser demoralizante. De tal manera que los análisis clásicos de Lepete White son o tienen una importancia o tienen una significación o una pertinencia muy limitada y que no se pueden generalizar sin mucha cautela y sin tomar muchas precauciones. Pero podemos, si tenemos tiempo, podemos agregar unas consideraciones más que nos van a persuadir que el modelo simplificado de Lepete White tiene la función ideológica que hemos presentado, que hemos mencionado al comenzar esta clase. Es decir, que el modelo de Lepete White no solamente se aplica a la solución de los problemas industriales o de las relaciones humanas en la industria, sino que también este modelo nos proporciona la ideología tal vez la más corriente para interpretar y describir los fenómenos y los procesos políticos. Hasta la fecha, hasta ahora, hemos hablado de la democracia, del sistema autoritario de mando, de la no intervención, pero lo hemos hecho en una forma muy
muy poco específica, sin que los datos institucionales que definen los regímenes políticos hayan sido tomados en consideración. Cuando se trata de democracia en la lengua corriente, se emplea la palabra para designar un cierto método de gobierno. ¿Y cuál es el método fundamental? ¿Cuál es el procedimiento más característico de los regímenes políticos calificados como democráticos? Es la elección, es el recurso a la elección. Bueno, el recurso a la elección, ustedes tal vez lo habrán notado, no aparece en los análisis de nuestros sociólogos de Peter White. El jefe democrático no ha sido elegido ni más ni menos que los demás jefes. Se supone que ha sido impuesto, o que por lo menos su designación no ha sido discutida por los mismos alumnos. De tal manera que ellos, los autores, han tomado la palabra de democracia sin tomar en consideración el contenido institucional específico que caracteriza la democracia, yo quiero decir, el recurso al método electoral. Pero si ahora volvemos al análisis del orden político, nos damos cuenta de que también en la ideología corriente de los países occidentales, la democracia se caracteriza mucho menos por una serie de procedimientos constitucionales específicos que por una cierta insistencia en la información, en la negociación, en la persuasión. Los regímenes democráticos son regímenes de opinión, como decimos, regímenes en los cuales la discusión de los asuntos públicos es un fenómeno constante y organizado, un fenómeno continuo, y son regímenes en los cuales la decisión es tomada después de largo plazo, después de largas y innumerables vueltas para convencer tal o tal sector de la opinión. En tal forma que los trabajos de Lepete White no solamente nos proporcionan el modelo teórico para analizar la situación en el campo de las relaciones industriales, sino en el campo de las relaciones políticas. Tal vez aquí podemos abrir un paréntesis. Ha sido una tradición hasta la fecha considerar adentro de las ciencias sociales los fenómenos políticos como un orden distinto. Por eso que hay una facultad de ciencias políticas que no quiere saber nada de los otros ramos o sectores de investigación o de enseñanza que se ocupan de ciencias sociales. La oposición es más o menos fuerte, ahora lo es menos y menos, y la distinción se está borrando, pero muchos de los profesores o de los especialistas de formación un poco antiguada y un poco tradicional siguen insistiendo que el campo de las ciencias políticas constituye un campo aparte, un dominio separado. Bueno, lo que sugiere el análisis de Lepete White es precisamente que no hay tal separación, que lo que hemos llamado, lo que hemos considerado, que hemos definido como gobierno o estilo de mando, lideranza, es precisamente un fenómeno que es a la vez característico de las sociedades políticas y también de cualquier grupo social, cualquier sea su tamaño, cualquier sea su actividad, cualquier sea
cualquiera sean las fines a las cuales se dedica este grupo. En este caso, el estudio, la teoría política, viene a ser nada más que un ramo, nada más que un aspecto de la teoría sociológica. Es el estudio del fenómeno de lideranza, es el estudio del fenómeno de la autoridad, de la repartición del poder, nada más. No tiene especificidad propia y los fenómenos políticos pueden ser analizados con el uso de los conceptos básicos del análisis psicosociológico, que basta ampliamente. ¿Y cómo lo podemos mostrar? ¿Cómo podemos mostrar esta identidad entre el análisis político y el análisis sociológico, aprovechándonos del ejemplo o de los trabajos de Lippitt White? Bueno, al fin y al cabo, los análisis de Lippitt White son nada más que una reproducción algo ingenua de las teorías clásicas de los autores del siglo XVIII sobre la voluntad general. Y lo que Lippitt White realizan en este grupo de muchachos, vamos a explicar un poco este punto que es fundamental, es exactamente lo que Rousseau quería hacer en su contrato social. Pero evidentemente es mucho más fácil hacerlo adentro de un grupo de muchachos y tratándose de un objeto, de un propósito tan determinado y tan sencillo, que de hacerlo tratándose de una sociedad más numerosa, más compleja y integrando actividades tan varias y numerosas. Bueno, ¿cuál es la idea de Rousseau? ¿Cuál es el tema central de la filosofía política de Rousseau en el contrato social? La idea fundamental es que hay siempre una posibilidad de acuerdo entre los ciudadanos, entre los individuos que integran el grupo. Es decir, que los ciudadanos tienen un interés común y que pueden, juntándose y comparando sus voluntades, determinar una voluntad que sea a la vez general, es decir, que se imponga a cada uno de ellos, y en el mismo tiempo que mantenga o que mantenga las preferencias individuales de cada uno. La teoría, el concepto de voluntad general en Rousseau tiene dos propósitos o dos funciones. Primero, se trata de definir una regla que sea vigente para todo el grupo, que tenga vigencia para todo el grupo. Eso es el primer propósito. Pero esta regla no es una regla cualquiera. Por ejemplo, si el señor fulano de tal se levantara en el grupo y por fuerza cualquiera, por fuerza, por astucia, en cualquier forma, impusiera su propia preferencia y consiguiera que la gente le obedezca, esa voluntad del señor fulano de tal no sería voluntad general, sería una preferencia individual hecha eficiente, nada más. De modo que la voluntad general, según Rousseau, tiene este doble propósito de ser una regla que sea vigente en todo el grupo, y segundo, en la cual cada uno de los integrantes pueda reconocer su propio deseo o su propia voluntad. Realizar, diríamos, en otros términos, una identificación parcial, por lo menos, entre las preferencias individuales y la regla general que Rousseau define como ley. Bueno, es precisamente lo que encontramos en la situación experimental descrita por Lippitt White. Las preferencias individuales
en el caso que ellos han analizado, coinciden y no hay discrepancia. Todos los muchachos tienen interés en trabajar en la misma dirección, en dedicar sus actividades de recreo a los mismos objetivos. Todos, por ejemplo, son, diríamos, dedicados a fabricar casitas o juguetes. Pero la cosa tal vez sería distinta. Si adentro de este grupo hubiera un bando que decidiera, nosotros queremos hacer tal cosa, mientras que otro bando pretendería hacer otra, pretendería dedicarse a otra actividad. Y aún podemos imaginar una situación aún peor. Si se trata solamente de dos grupos bien definidos, bueno, cada uno puede trabajar por su propia cuenta y se acabó. Es decir, es la escisión del grupo y cada uno de los subgrupos permanece en su sitio. Pero podemos, y los experimentadores son son muchas veces algo sádicos, pueden imaginar esta situación, podemos realizar una situación, una serie de condiciones tales que sea imposible que por ejemplo, la cantidad de materiales disponibles, la ubicación, la naturaleza del lugar, varias condiciones físicas impidan que los dos grupos puedan separarse. Puede pasar, por ejemplo, que si uno de los dos grupos se separa, que si un grupo se separa del otro, ni uno ni otro podrá hacer pueda dedicarse a la actividad que ha escogido, porque cada uno, por ejemplo, pretendería conseguir los mismos materiales, etc. Ahí se presentaría un problema de arbitraje, un problema de determinación y de selección entre varias posibilidades. Hasta ahora vemos en que el análisis de Lepitte-White y el análisis de Rousseau son parecidos. Son parecidos en que ellos piensan, estos varios autores piensan que hay entre los individuos que integran el grupo una comunidad de intereses tan fuerte que el acuerdo pueda ser realizado y que, si se permite la palabra, el acuerdo está inmanente al grupo. Si no es formulado explícitamente, por lo menos está implícitamente dado, y todo el trabajo va a ser a formular este acuerdo implícito. Eso constituye el punto en el cual Rousseau, de un lado, es decir, el representante de la teoría clásica, y Lepitte-White, de otro, están de acuerdo. Pero Rousseau, hasta cierto punto, va más allá que estos autores modernos, porque él contempla la posibilidad de que el acuerdo implícito no sea realizado en el grupo, posibilidad que no es analizada por los autores americanos de que estamos hablando. ¿Y qué nos dice Rousseau en el caso de que no haya acuerdo implícito, de que el desacuerdo se mantenga entre los miembros del grupo? Bueno, Rousseau pretende, y es la pretensión más característica de su doctrina, que en este caso es el dictamen de la mayoría que determina cuál de las posiciones o de las preferencias de cada uno de los subgrupos puede ser tomada como expresando la voluntad general. Pero aquí pasamos del concepto, diríamos, muy extenso y general de la democracia a un concepto más específico, definiendo la democracia como un proceso en el cual las diferencias, los desacuerdos
las divergencias pueden ser resueltos mediante el proceso mayoritario. Mientras que los autores norteamericanos que hemos citado se mantienen en una posición mucho más optimista, mucho más vaga también, y se contentan con afirmar, que es una presuposición constante en toda esta literatura, que al fin y al cabo todos los integrantes del grupo están de acuerdo, y que si este acuerdo no se manifiesta de primera intención en forma explícita, es solamente una ilusión, y que se puede realizar este acuerdo mediante discusión, información, persuasión. Aquí veríamos en esta forma veríamos la generalidad del modelo analizado, del modelo proporcionado por Lippitt y White para analizar los fenómenos industriales, las relaciones industriales, o también los fenómenos políticos. Bueno, tenemos, ¿qué hora será? Bueno, podemos seguir tal vez un poco. El problema que plantearíamos para terminar esta clase de hoy, de esta noche, sería preguntarnos hasta qué punto esta descripción proporcionada por Lippitt y White es una descripción correcta. Pero antes de tocar este tema, que es un tema central en la clase de hoy y de mañana, tenemos, creo, que darnos cuenta de las consecuencias y implicaciones que una respuesta positiva contendría. Si es, como ellos lo dicen, que todos los problemas sociales pueden ser resueltos mediante información, persuasión y negociación, podemos concluir que los conflictos de intereses son solamente un epifenómeno de las sociedades industriales, y que siempre hay cómo arreglarlos. Y eso es evidentemente la finalidad, sea implícita y inconsciente, de sus trabajos y estudios, sea la finalidad muy explícita de propaganda y de justificación que se puede encontrar en estos trabajos. Si de otro lado se concluye que hay tal vez soluciones a los problemas sociales mediante negociación, información, persuasión, que son soluciones equívocas, ambiguas, inciertas, lo que es la tesis o lo que es el camino que vamos a seguir mañana, yo creo que nos encontraremos, yo creo que así tomaremos una posición mucho más realista, y una posición que nos mostrará al fin y al cabo que los aspectos de violencia, de astucia, de manipulación directa e indirecta sigue muy importante y muy eficiente en las sociedades industriales. ¿Cómo vamos a presentar, presentar nuestros análisis de mañana? Bueno, vamos principalmente a analizar unos cuantos procesos característicos
unos cuantos procesos característicos en los cuales podremos notar estos rasgos y podemos analizar la importancia de la información, de la negociación, etc. Analizaremos primero el funcionamiento de lo que el sociólogo norteamericano Robert A. Dahl, llama las poliarquías, o para utilizar una palabra ingeniosa, utilizando una palabra muy ingeniosa para caracterizar las sociedades modernas y industriales que según él no son ni democracias en el sentido clásico, ni tampoco oligarquias en el sentido que se da a la palabra. Son poliarquias. La diferencia es entre oligo y poli. ¿Qué significa oligo? ¿Cómo? Sí, oligarquía significa una estructura del poder y de la autoridad en la cual hay un pequeño número de individuos que controla el poder y que toma la decisión, sea mediante la posición de las riquezas, eso es la plutocracia en el sentido de Aristóteles, sea mediante tal o tal característica que puede ser, por ejemplo, la fuerza militar, eso es la stratocracia de los griegos, el gobierno por la élite, por el grupo militar, bueno, o la tecnocracia, que sería el gobierno por los que tienen la calificación o la competencia técnica, etc. Pero Dahl dice, este señor Dahl, que es catedrático en la Universidad de Yale, habla de poliarquía. ¿Qué quiere decir? Gobierno en los cuales los centros de decisión son múltiples, pero en los cuales toda la ciudadanía no participa igualmente al poder de decisión. Eso distingue la situación que analiza Dahl de la situación clásicamente descrita bajo el título o bajo la denominación de oligarquía. Eso será la primera parte de nuestra clase de mañana y trataremos de ver cómo se constituye o cómo se elabora un proceso de decisión político adentro de una poliarquía, adentro de un sistema político caracterizado por la pluralidad de los centros de decisión. Y este proceso que analizaremos será un proceso electoral. Analizaremos el trabajo muy bueno y muy notable de un sociólogo norteamericano sobre las elecciones americanas del año 1948, en las cuales salió elegido el presidente Truman. Veremos precisamente operando esos varios procedimientos, la utilización de la información, los métodos de negociación adentro de los varios grupos interesados en el proceso electoral y finalmente a qué clase de decisión se llega, qué significaba para las decisiones ulteriores que le tocaba o que le correspondía al Poder Ejecutivo tomar, qué significaba el hecho de que fue elegido tal candidato y no otro. Bueno, eso será nuestro programa para mañana. Tal vez podemos concluir mañana, si no es molestarlos demasiado, seguiremos la semana entrante. Y en esta forma podemos tal vez acabar con el programa que habíamos anunciado, limitándonos al análisis de las sociedades industriales y dejando de lado el proceso de industrialización. Esta fue la clase del doctor Burricó el día
miércoles 30 de septiembre de 1959. Es el Palacio del 1 de octubre de 1950.